Tras el último video y la última encuesta en la que solo dejé dos opciones, las cuales eran los isekai y las comedias románticas o rom-com. Estos son los géneros de anime que podría decir que menos suelo ver, y es que a pesar de considerarme un gran fanático del anime, y esto no lo digo tanto porque vea un sinfín de animes al año, sino más bien porque digamos que al momento de ver anime no me suelo limitar por géneros, temáticas o demografías, ya que puedo pasar de estar viendo animes como Serial Experiments Lain, Cowboy Bebop, Paradise Kiss o Violet Evergarden a ver Boku no Hero Academia, One Piece, Shingeki no Kyojin, Digimon o Shigatsu wa Kimi no Uso y disfrutar de todos estos de la misma forma, entendiendo qué tipo de historia es la que estoy viendo en cada momento. Y es que como dije en el video anterior, lo mágico del anime es la gran variedad de temáticas y géneros que nos podemos encontrar en estos. Sé que para muchos los shonen, paréntesis, cuando hablo de los shonen me refiero a los neketsu, pero a estas alturas ya sabemos que el shonen no es un género y toda la cosa, pero creo que para todos los shonen seguirán siendo los shonen. Además creo que entienden a qué tipo de historias me refiero cuando menciono estos. Retomando, para muchos los shonen suelen ser los animes más genéricos e incluso siento que son los que llegan a criticar más, por ser entre comillas copias de otras historias más famosas o populares, las cuales a pesar de ser historias muy conocidas directamente no las hace una buena historia. Pero la verdad es que desde mi perspectiva el género o más bien los géneros en donde se ve esto a un nivel absurdo están tanto los isekai como las comedias románticas. Mundos similares, temáticas similares, premisas similares, personajes y villanos, al punto que para mí desde un inicio no me interesa ver estas historias, por lo que desde mi ignorancia frente a estos géneros se me ocurrió hacer un experimento, comparar el mejor y el peor de estos y ver si en realidad nos ofrecen algo diferente y dar de cierta forma y de la manera más objetiva posible cuál de estos dos es mejor, esto es anime versus el peor contra el mejor, Mushoku Tensei Jobless Reincarnation versus Isekai Cheat Magician. Recuerden que los temas para estos videos se suelen elegir por medio de las encuestas que realizo en la pestaña de comunidad del canal cada que subo un video. Antes de empezar este versus quiero hacer un par de aclaraciones, y es que al momento de hacer esta comparativa sé que hay otras historias que se podrían considerar como el mejor y el peor, pero no quise hacer esta tan desbalanceada, por lo que al momento de hacer estos versus intentaré que sean animes que hayan salido en años cercanos y que de cierta forma tengan una temática un tanto similar, y después de decir esto voy a tener unos cuantos aspectos que tomaré como punto de partida empezando con... En este punto quiero tocar cuatro aspectos que desde mi perspectiva son las más importantes al momento de tratar estas y son la premisa, el desarrollo de estas mismas, los conflictos que nos podemos encontrar dentro de estas historias y los temas que trata estas mismas. Y empecemos con la premisa de cada una de estas historias. Isekai Cheat Magician nos cuenta la historia de Taichi y Rin, dos estudiantes los cuales un día de camino a clases son transportados a otro mundo, un mundo lleno de magia, monstruos y seres mágicos que no existen en el mundo real, el clásico mundo de un juego RPG. Desde mi perspectiva no tiene nada de interesante esta premisa, ya que en el inicio se muestra que una especie de sacerdotisa o algo similar es quien los transporta a este mundo, algo que no tendrá mucha importancia hasta que llegamos casi al final entre comillas de esta historia. Y es que siento que la misma historia sabe que la premisa es tan cliché y básica que incluso los personajes no le dan importancia a esto, ya que se adaptan a la situación casi inmediatamente, y para completar el cliché los protagonistas tienen habilidades que están por encima de lo normal, pasando a ser los destinados a salvar el reino, algo que podemos ver en casi todos los isekai. Sé que en esto se suele basar el género, pero creo que esto no justifica una premisa mal estructurada y tan predecible. Por otro lado tenemos a Mushoku Tensei, que nos cuenta la historia de un hombre de más de 30 años, el cual por ciertas circunstancias en su vida se volvió en un hikikomori. Un día este es echado de su casa y caminando bajo la lluvia ve a un grupo de chicos que está a punto de ser atropellado por un camión. Este lo salva pero pierde la vida. En este momento reencarna en un recién nacido llamado Ridus. A partir de aquí la historia gira en torno a ver cómo este empieza una nueva vida desde cero siendo un bebé con la mentalidad de un hombre mayor, algo que tendrá bastante importancia para el desarrollo de esta historia. Como podemos ver, en sí podríamos llegar a decir que ambas historias tienen una premisa similar, pero en el caso de Mushoku Tensei esta es tratada de mejor
manera, en donde puedo llegar a decir que esta tiene cierta personalidad. Sé que no conozco mucho del género, pero desde mi perspectiva, en el caso de Mushoku Tensei no se siente tan básica ni vacía como en el caso del otro anime. Pasando al desarrollo de estas historias, en el caso de Cheat Magician, al igual que en el planteamiento inicial, su desarrollo es igual de básico, igual de predecible y sin nada llamativo. La historia no profundiza en nada y no se toma el tiempo para estructurar mejor su desarrollo, ya que el mundo que este plantea se siente vacío y plano, algo totalmente diferente al caso de Mushoku Tensei. Y es que, aunque podríamos decir que esta historia no tiene una dirección, tiene un mejor desarrollo. Esta historia se toma el tiempo para plantearnos un mundo que, a pesar de ser el clásico mundo medieval de caballeros, dragones y seres mágicos, tiene su propia personalidad. Siento que su sistema de poder está mejor estructurado, incluso a pesar de que en ambas historias se usa la típica magia o hechizos elementales. Se puede notar que hay un mayor trabajo en el de Mushoku Tensei. Pasando a los conflictos de la historia, pasa lo mismo, a pesar de tener ciertas similitudes, y es que al desarrollarse en mundos similares podemos encontrarnos con ciertos parecidos, pero pasa lo mismo en el caso de Cheat Magician. Los conflictos se plantean de la nada, no se le da un desarrollo coherente a estos, mientras que en el caso de Mushoku Tensei podríamos decir que estos están trabajados de una buena forma. En sí, en cuestión de historia, Cheat Magician no puede hacer nada en contra de Mushoku Tensei, ya que a pesar de tener todo lo que define el género, se toma su tiempo de crear una historia y un buen desarrollo, por lo que el primer punto se lo lleva a Mushoku Tensei. Ahora pasemos a los personajes, en donde pasa exactamente lo mismo que en el punto anterior. Los personajes de Cheat Magician, en resumidas palabras, no tienen personalidad, carecen de motivaciones, carecen de evolución, son personajes planos y sin una pizca de carisma. Son personajes que nunca sabemos qué los motiva a hacer lo que hacen. En ningún momento veremos un conflicto en estos que realmente les genere un cambio. En un par de ocasiones intentan tener esos momentos de quiebre que podemos ver en una gran cantidad de historias, pero aquí no funciona, ya que no logran transmitir absolutamente nada. En el caso de Mushoku Tensei tenemos personajes que, a pesar de que en ocasiones pueden sentirse egoístas o se llegan a comportar como unos imbéciles, tienen su propio carisma, ya que al tener conflictos reales y cometer errores nos hacen sentir que estamos enfrente de un personaje real. Además de esto, la química y las relaciones de estos personajes es bastante buena, ya que estos personajes se entienden muy bien, y es que al tener personajes con una personalidad bastante marcada y bien estructurada, crea interacciones bastante interesantes. Pero cuando en una historia los personajes no tienen nada para ofrecernos, las relaciones pasan a ser planas y sin vida, y es lo que nos encontramos en Cheat Magician. La mejor interacción desde mi perspectiva es la de Taichi y Anastasia. Lo peor de esto es que esta relación solo está con la intención de, entre comillas, generar un punto de quiebra en el protagonista, pero la historia no lo logra, ya que se siente que el personaje solo está ahí para morir, por lo que en este caso vuelve a ganar Mushoku Tensei. Uno de los puntos que actualmente son de los más criticados en el anime suelen ser sus finales, y siendo honesto con ustedes, para mí también es un punto bastante importante. Aquí tengo que hacer una aclaración, y es que sé que estas historias no terminan en su primera temporada. En el caso de Cheat Magician, como su recepción fue tan mala, nunca tuvo una segunda temporada, y en el caso de Mushoku Tensei sí cuenta con una segunda temporada que creo que está dividida en dos partes, aunque no estoy seguro de esto, pero me parecía un tanto injusto comparar dos temporadas contra una, por lo que en este punto solo hablaré del final de la primera temporada de ambas historias. Quizás a muchos les sorprenda, pero si hablamos del último episodio de estas temporadas, me gustó más el de Cheat Magician. Y es que, a diferencia del resto de episodios, el último de estas se toma el tiempo de contarnos una historia, de tomarse la libertad de no mostrarnos más batallas sin sentidas creadas en base a motivaciones vacías y mostrarnos algo un poco más interesante, aunque ahora que lo pienso quizás disfruté este último episodio sabiendo que ya se iba a terminar. En el caso de Mushoku Tensei, no es que considere que tenga un mal final, pero desde mi perspectiva los últimos dos episodios de esta temporada terminan como el inicio de un isekai del montón. Son transportados a otro lugar, toman la decisión de volverse aventureros para sobrevivir y buscar una forma para regresar. En ambos casos ninguno de esos episodios se siente como un final, pero sí se nota la diferencia en cuanto a recepción, ya que en el caso de Mushoku Tensei podemos sentir que habrá una segunda temporada y nos deja con una especie de esta historia continuará, mientras que en el caso de
Cheat Magician se puede notar que esta historia no continuará y su capítulo final se siente como un capítulo de transición que simplemente está ahí para cerrar la historia. Aunque debo de admitir algo, es que quise darle una ojeada al manga de Cheat Magician para ver si era igual de mala, y en el manga no se siente tan plana esta historia. Además, hasta donde leí cambia bastante, por lo que para que no se vaya blanqueado, démosle este punto a Cheat Magician, ya que al parecer fue un caso de una muy mala adaptación. En cuanto al apartado técnico, tampoco hay punto de comparación. En Mushoku Tensei tenemos una animación con una muy buena cantidad de detalles. Aparte de esto, es una animación bastante dinámica en donde no solo tenemos movimientos fluidos, sino que también podemos sentir la profundidad y el peso. Además de esto, maneja una muy buena paleta de colores, sabe generar un buen contraste, y es que no necesitamos ser expertos en el manejo del color para notar esto. Y es que a pesar de ser una paleta de colores un tanto opaca, sabe cómo darle brillo a los personajes y ocasiones. Tristemente, Cheat Magician no tiene nada de esto. Tiene una animación plana sin ningún tipo de fluidez. Abusa de las escenas estáticas a las que les dan como una especie de efecto de movimiento. Tomás no se siente que esté realmente animada. La paleta de colores puede ser más intensa que la de Mushoku, pero le juega bastante en contra, ya que al ser colores tan saturados no se logra generar un gran contraste, ya que simplemente veremos una gran cantidad de colores llamativos, por lo que no le da espacio para que ninguno de estos destaque. Aparte de esto, tanto los diálogos como las poses o ángulos de cámaras no pueden ser más ortopédicos, y es que parece que toda la creatividad del apartado técnico de esta animación se quedó en el opening, y ya que lo menciono, creo que lo mejor que tiene este anime es su opening. No digo que el de Mushoku sea malo, simplemente me gustó más el de Cheat Magician. Otro punto al cual suelo darle bastante importancia es el diseño de personajes, y aquí pasa lo mismo que en los puntos anteriores, ya que el diseño de personajes de Cheat Magician no destaca en absolutamente nada. Son diseños básicos que nos podemos encontrar en un sinfín de historias similares, y es que lo único que hace bien Cheat Magician es saber encajar todo a un nivel mediocre, y es que parece que no se esforzaron en nada cuando hicieron esta adaptación, y es que a pesar de ser bastante similar, el diseño de personaje en el manga es muchísimo mejor que en el anime. Creo que en este punto ya no necesito extenderme con el diseño de personajes de Mushoku, porque sí, es muchísimo mejor. La idea para este video surgió en base a mi falta de interés en los isekai, al igual que de mis ganas de decir que todas las historias de este género son exactamente iguales, pero debo de admitir que disfruté bastante viendo estos animes con Cheat Magician para poder decir que hay historias dentro del género que son bastante genéricas, por no decir que son malísimas, pero a su vez con Mushoku Tensei pude darme cuenta que cerrarme a un tipo de historias por subgénero tampoco está bien, ya que como en todos los géneros nos podemos encontrar con grandes historias, por lo que sí, admito que me gustó bastante ese anime, al igual que disfruté bastante de la experiencia de hacer este video, y como era de esperarse, en esta ocasión sí ganó el mejor del género, un resultado bastante predecible. Siendo más, les recuerdo que subo videos cada 2 domingos o algo así. Yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en internet. Gracias por ver.